Me gustaría iniciar este audiolibro hablando un poco de mí. José Ramón Cantalapiedra. Como mencionaba en la introducción, mi trabajo en el ámbito de lo paranormal comenzó en 2003, con el debut del programa de radio Relatos del Lado Oscuro. Ciertamente fue un contacto frontal con historias asombrosas. Algunas de ellas, que iré compartiendo, no solo me sorprendieron, también me generaron temor. Escuchaba historias tremendas de todo tipo. Era el inicio de una larga carrera como narrador de hechos sobrenaturales y misteriosos. Pero no era exactamente el inicio de mi contacto con estos temas. Este había empezado muchísimo tiempo atrás. Mi infancia se desarrolló en una zona rural en México, pues el negocio familiar se encontraba en una pequeña comunidad a la que se llegaba por un largo camino de terracería en medio de campos de cultivo y altísimos árboles, lugares llenos de historias de fantasmas y aparecidos. No era raro escuchar que las personas hablaran de extrañas apariciones que habían visto, como la historia del padrecito fantasmal del Puente de Fierro, la marrana con sus marranitos que desaparecía de pronto, lloronas, y todo tipo de cosas que podían poner a temblar al más valiente. Quizá, mucho de aquello no eran más que leyendas y relatos que se habían repetido durante años. Pero una de esas noches, todo cambió. La ocupación de mi familia era la crianza de pollos. Teníamos varias granjas avícolas en la misma comunidad. Las granjas estaban compuestas de largos gallineros, galpones, en los que se instalaban calentadores de gas para los pollos recién llegados. Estos calentadores se encendían por las tardes para mantener una temperatura ideal para la crianza de los pollitos. El funcionamiento de los calentadores, al igual que la revisión de puertas y cortinas, eran responsabilidades del encargado de la granja, quien debía salir durante la noche a revisar que todo estuviera en orden. Una de las granjas se llamaba Dos Hermanos Segunda y se encontraba a unos 500 metros de la casa donde vivía la familia. Una madrugada hubo mucho alboroto. Los perros ladraban y se oían voces. Luego oímos hablar a mi papá y a mi mamá. Aún siendo niños, la curiosidad nos dominó, así que mis hermanos y yo abrimos la puerta de la habitación para ver qué ocurría. En la sala de la casa estaba un hombre que trabajaba para mi papá, el encargado de la granja Dos Hermanos Segunda. Alguien muy conocido, ya que había trabajado con la familia por varios años y era de mucha confianza. Pero en ese momento se le veía extraño, pálido, descompuesto. Mi mamá le acercó un té amargo, para tranquilizarlo, pues estaba asustado. Había visto algo que lo espantó terriblemente y comenzó a describirlo. Estaba en su casita, dentro de la granja, cuando, entrada la noche, sintió un frío inusual y decidió salir a revisar que todas las cortinas de los gallineros estuvieran bien cerradas, que los calentadores estuvieran encendidos y, en general, que los pollitos estuvieran bien. Una tarea que tomaba un buen rato, teniendo en cuenta que se trataba de 30,000 pollitos. Tomó su jorongo, su linterna y sus cigarrillos. Salió de la casa y comenzó a caminar hacia el gallinero más lejano, mientras fumaba para entrar en calor. La caminata tomaba unos minutos, y había que cruzar frente a la bodega del alimento balanceado. Luego, caminar a lo largo de un sendero y llegar al final de la granja, ahí donde estaba una casa vacía, que anteriormente usaba el encargado, pero que estaba en malas condiciones. Entonces la vio. De pronto, al ir caminando, distinguió con el alumbrado de la granja a una mujer alta de cabello largo. Aquella persona iba caminando en dirección hacia el último gallinero, y parecía una persona normal, por lo cual pensó que la patrona, cabe mencionar que mi mamá era una mujer alta de cabello largo, había ido a revisar los gallineros sin avisarle. Quizá para sorprenderlo o descubrirlo en alguna omisión o alguna falta. Aquello lo incomodó, pues era un trabajador de años muy responsable, por lo que esperaba que se le tuviera confianza. ¿Qué hacía ahí la patrona a esas horas?
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.